sea, como divertirte encima de la moto es más divertida una Super Sport. O la estresas, ¿sabes? Ya te permite. A Moto 2 lo divertido es que al final estás conduciendo la moto de tus sueños. De hecho, estuve corriendo 5 carreras con la clavícula aún rota. El Adrián Huertas, campeón del mundo de 2024, si lo comparas con el Adrián Huertas que acaba la temporada en Moto 2, mucho más completo el de 2025. Entiende que también Toprak pueda venir y demostrar el nivel que hay en Superbikes en MotoGP. Te diría que a lo mejor viéndola desde fuera no ha sido una temporada de campeón redonda por cómo empezó, pero viéndola desde dentro del equipo yo te diría que ha hecho un año chapó. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Entre Boxes en nuestro pequeño especial de Road to 2026 que estamos haciendo preparando el Mundial de MotoGP. Y hoy tenemos un invitado muy especial, perteneciente al Mundial de Moto 2 en concreto, Adrián Huertas del equipo Idaltrans, que nos acompaña hoy. ¿Qué tal? Muy buenas, la verdad que bastante bien, chicos, gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros y nada, vamos a charlar un poquito de motos. Y Álvaro, que me acompaña como siempre. ¿Qué tal, Álvaro? Aquí estamos con un pilotazo para repasar lo que ha sido esta temporada y la siguiente. Así que nada, si no os queréis perder la entrevista, quedaros aquí, comenzamos. Muy buenas a todos, un vídeo más en el que vamos a hablar sobre lo que más nos gusta, sobre motos, y hoy estamos muy bien acompañados de Adrián Huertas, campeón del mundo de Super Sport 300, campeón del mundo de Super Sport y en este pasado 2025 piloto del Mundial de Moto 2. ¿Qué tal, Adri? Y lo primero de todo, pues una valoración así general que nos podrías dar de tu debut en el Mundial de Prototipos. Bueno, la verdad que 2025 ha sido un año de aprendizaje principalmente. He tenido momentos mejores, momentos peores, pero la verdad que siempre aprendiendo. Ha sido un año en el que me he formado mucho y he aprendido un montón. Empezaba la temporada sin conocer, me parece que eran entre 8 y 10 pistas. Ahora las conozco ya todas. O sea que nada, sobre todo un aprendizaje de lo que es la moto, de lo que es el paddock, de lo que son los circuitos también y un poco de todo para ahora en 2026 poder estar un poquito más preparado en algunas circunstancias en las que el año pasado no lo estuve y nada, disponible y preparado para hacer un 2026 con mucho, con mucha cabeza, sobre todo sin tropezar con las mismas piedras del 2025 y con un camino un poquito más abierto que será un poquito más fácil, entre comillas, de poder trabajar para hacer un poquito mejor temporada que la pasada. ¿Dirías que ha sido positivo para ser el primer año o no te quedarías con esa sensación? Bueno, en algunos momentos sí, en otros no. Como valoración genérica de la temporada, te diría que ha sido positiva para mí, para lo que he aprendido y para bueno, el trabajo que he hecho con el equipo, conocer también al equipo y prepararme de cara al 2026, que realmente es el objetivo. De cara a los resultados, no ha sido positivo, pero bueno, la verdad que como los resultados este año no eran la función principal, pasa un poco a un segundo plano por el tema de que realmente estoy preparado para 2026. Entrando un poco más en detalle o más a lo técnico, vienes de Super Sport, que son unas motos que no tienen nada que ver, sobre todo para aficionados a MotoGP, ¿no? Que igual no están tan encima del Mundial de Superbike, que al final has pasado a una Moto 2, que es una moto que no te permite tanto, que es mucho más rígida, ¿no? ¿Cómo es esa adaptación a un prototipo, ya que tú además has tenido que pasar por categorías inferiores también de Superbike? Bueno, la verdad que yo llevaba sin coger una moto prototipo desde cuando corrí la Rookies en el 19, la última carrera que hice.
y al principio pues sobre todo rigidez es lo que te encuentras. Es una moto pensada principalmente, bueno, exclusivamente para competir y al final pues son motos más rígidas y en las que el piloto tiene que hacer lo que la moto quiere en ese momento. No puedes tampoco salirte de ahí, tienes que ir por la línea que toca, haciendo las cosas que tocan y pues la falta de conocimiento de eso un poco también te puede hacer no ir del todo cómodo, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que en general es una moto divertida, una moto la cual es una pasada, porque pilotar una moto con tantos caballos tan ligera, con los frenos que tiene, con el chasis diseñado por los mejores ingenieros, o sea, es una moto increíble, lo que pasa es que al final pues llevarla al límite como todo pues conlleva su tiempo, tienes que leerte un poco el manual de instrucciones, por así decirlo, que en una temporada te cuesta leerlo entero, ¿sabes? ¿Qué principales instrucciones tiene una Moto 2 hoy en día? ¿Qué 3 instrucciones para una persona, incluso un piloto amateur, que se subiese a una Moto 2 y que para llevarla al menos dijese, esto es lo básico, no te equivoques en esto? Bueno, pues ser muy preciso en las líneas, como he comentado, sobre todo posicionar la moto mucho. La moto tiene al final su posición y la tienes que posicionar como ella quiere, porque así es como la moto gira, si no, no giras. Entonces, te diría eso, posicionamiento, líneas y un poco también moverte mucho encima de la moto y anticiparte a lo que la moto va a hacer, sobre todo moviéndote en el asiento y bueno, cargando el peso adelante para que no haga wheelie, poco cosas que en otro tipo de motos no tienes que hacer y que este año para mí han sido todas nuevas. ¿Y hasta qué punto si las... O sea, es como una duda así un poco tonta, pero si la Super Sport te permite más, ¿hasta qué punto es más divertido llevar un prototipo? No, a ver, más divertido como tal, o sea, como divertirte encima de la moto es más divertida una Super Sport, porque al final juegas un poco, la estresas, ¿sabes? Ya te permite, eh, es más divertido en ese aspecto. En la Moto 2 lo divertido es que al final estás conduciendo la moto de tus sueños, ¿sabes? O sea, lo que has visto siempre en la tele y realmente vas rapidísimo, ¿sabes? O sea, se rueda, pues yo qué sé, no sé a cuánto se rodará de Superbikes, pero normalmente suelen ser 2 segundos de Superbikes, más o menos, con una moto con un motor de 765 tricilíndrico. Entonces, al final, bueno, los caballos que tiene tampoco son una barbaridad. Entonces, para lo que es la moto, lo rápido que se va es lo divertido, ¿sabes? Pero al final, con una moto más flexible, pues te lo pasas mejor porque te permite más. Yéndonos ahora hacia carreras así más o menos destacadas que has tenido este año, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza que en Hungría se te dio bastante bien. ¿Cuál crees que es la clave por la que en ese circuito destacaste un poco? Bueno, un poco en general, por lo que te he comentado, para mí este año era todo nuevo y incluyendo los circuitos y tal, y por ejemplo Hungría fue al contrario, o sea, fue para los demás nuevo también, estábamos un poco que partíamos en las mismas condiciones, yo de hecho había ido a entrenar con una R1 allí, entonces bueno, pues puede ser que en ese circuito que durante todo el año había sido al contrario, que todos conocían los circuitos y que conocían las motos y tal, pues yo en ese circuito partí con algo de ventaja. Habíamos sido como 5 o 6 que habíamos ido, tampoco era el único. Pero quieras que no, pues partías con algo de ventaja, que es la ventaja que todos los otros llevaban teniendo prácticamente toda la temporada. Y pues en ese circuito me tocó a mí, fue un circuito en el cual se adapta bastante a mí porque me gusta mmm, fluir bastante, me pareció muy divertido el circuito
y disfruté, me lo pasé bien y la verdad que fue un fin de semana que también empezó bien, porque también cuando en Moto2 empiezas ya mal, es como si te fueras tropezando todo el rato durante el fin de semana, y sin embargo cuando empiezas bien parece que todo el fin de semana va mucho mejor. Entonces, bueno, un cúmulo de circunstancias que hicieron que en Balaton por fin pudiera demostrar mi potencial y que se viera que también podía hacerlo bien en Moto2. Luego también tuviste, si no estoy equivocado, una lesión en la clavícula en los test de Le Mans, ¿puede ser? Sí, me ¿Dirías que eso fue lesioné. clave para tu adaptación? Sinceramente me restó un poco de confianza, pero tampoco creo que fue un factor muy importante. Sí que es verdad que la lesión eh, tardó bastante en consolidarse. De hecho, estuve corriendo 5 carreras con la clavícula aún rota, porque al final tenía la placa que me sujetaba, pero el hueso no estaba soldado, entonces tenía mucho dolor y tal, pero bueno, seguí corriendo y hice buenas carreras en esa parte de la temporada también, o sea que no creo que fue un factor crítico. Por supuesto no ayuda, al final cuando estás ganando confianza con una moto y de repente pues pierdes esa confianza porque te lesionas, no suma, pero tampoco creo que me restara en exceso. Y si nos tuvieras que decir una clave en la que crees que has aprendido de cara a 2026. Pues yo te diría que he aprendido a entenderme a mí mismo un poco más, a conocerme como piloto, también un pelín como persona. Creo que cuando las cosas te están yendo bien no prestas tanta atención a algunos detalles, porque simplemente pues tienes esa felicidad extra, bueno, en general, cuando te van bien las cosas, eso, no prestas atención a los pequeños detalles. Y creo que de cara al 2026 he aprendido muchos pequeños detalles que no me hacían bien. Y de cara a la nueva temporada, pues creo que pues los detalles que sé que no me van bien, los borro de mi vida, por así decirlo, y empiezo a trabajar sobre eso. O sea, que crees que en parte también te ha enriquecido, ¿no? El hecho de subir al mundial, ya no solo como piloto, sino también como persona. Sí, no, la verdad que al final el Mundial de Motos tiene 22 carreras, más test, estás un montón de tiempo en la moto, creo que como piloto he crecido, de hecho el Adrián Huerta es campeón del mundo de 2024, si lo comparas con el Adrián Huertas que acaba la temporada en Moto2, mucho más completo en el de 2025, entiende mucho más. Antes había cosas que simplemente hacía porque me salían instintivas y ahora entiendo por qué realmente hay que hacerlas. Entonces, bueno, soy un piloto un poco más completo. Como persona creo que también he crecido porque he aprendido a valorar muchas cosas. Y bueno, creo que simplemente, pues como todo en la vida en general, como diciéndolo mal, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, pues nada, una temporada complicada, pero de la que saco cosas bastante positivas. Como piloto, hablando ahora que estabas hablando de cosas en las que destacas y teniendo en cuenta que la mayoría de gente que nos ve es aficionada, ¿en qué se puede fijar un aficionado en algo que tú haces diferente al resto? Que yo haga particularmente diferente al resto, este año, por ejemplo, pues no posicionaba bien la moto en algunas carreras, por eso a lo mejor se me veía en las frenadas titubear mucho con la moto, porque no sabía darle el ángulo que necesita tener la moto en frenada, la presión de freno para hacer que la moto no se descomponga. También he entendido mucho más ese tipo de cosas, que al final con una moto, con un prototipo las tienes que hacer así, y con una moto
de serie te permite no tener que hacerlas, porque realmente, pues por ejemplo, no puedes perder contacto prácticamente porque la moto pesa mucho. Entonces tú no vas a perder ese contacto que te hace falta. Entonces ese tipo de cosas, pues por ejemplo, han sido algo que durante la temporada he ido puliendo, entendiendo y que mi equipo también me lo ha sabido hacer ver, o sea que bastante bien. Y cuando entrenas, es complicado de pulir esos detalles, porque muchas veces, por ejemplo, hemos escuchado a Joan Mir que no le gusta mucho entrenar moto fuera de competición, porque al final las sensaciones son completamente distintas con una prototipo. Sí, ¿Tú la te verdad cuesta que mucho en ese sentido o no? Sí se nota, porque no es una cosa fácil. Al final el prototipo se comporta de una manera, pero yo ha habido muchas cosas que sí que podía replicar durante este año. Aunque no hicieran falta hacerlas en una moto de serie y bueno, no me influyeran en tiempos o lo que sea, pero sí que podía replicar ciertas cosas a la hora de practicarlas y llevarlas a pista. Si quieres entrenar lo que es velocidad, por ejemplo, que luego vas a llevar con un prototipo, no entrenes, porque no lo vas a poder hacer. Es una cosa imposible de replicar prácticamente. Pero a la hora de entrenar pequeños detalles, que eso también yo creo que es una cosa en la cual yo estaba un poco equivocado, porque yo al final siempre iba a entrenar y iba a intentar ser más rápido y realmente me he dado cuenta que eso no es así, porque los entrenamientos no gana nadie, o sea, no te van a dar una medalla por ser más rápido, sin embargo sí que te la pueden dar cuando trabajas de la manera adecuada y te lo puedes llevar al prototipo. ¿Y qué detalles nos podrías decir que has mejorado? Bueno, pues lo que te decía, la angulación de la moto en frenada, la manera de soltar el freno, de poner el gas, y eso es lo que principalmente te diría que he podido trabajar con la moto de entrenamiento. Luego con los prototipos, bueno, con la moto 2 he trabajado un montón de cosas más, pero con la moto de entrenamiento que te lo puedas llevar al 100%, ese tipo de cosas. O sea, digamos que automatizar un poco, ¿no? Todos los procesos que Sí, luego llevas encima. efectivamente, cosas que aprendes que te van bien y que son nuevas, al final si te las puedes llevar a la carrera, y que te salgan mucho más naturales, pues mejor, porque si las aprendes en la carrera y no las trabajas, cuando llegas al fin de semana siguiente vuelven a ser, entre comillas, extrañas para ti. Entonces, eh, automatizar cosas que sabes que te vienen bien para que el fin de semana de carreras te tengas que centrar en ellas lo menos posible. ¿Y piensas que, por ejemplo, porque tú has entrenado con Paco Mármol alguna vez, si no recuerdo mal, ¿piensas que este tipo de entrenamientos que cada vez vemos más normal también en chavales muy jóvenes, como ya lo hacía desde hace mucho tiempo Chicho Lorenzo, ¿no? Es el estar más centrados en esos pequeños detalles y automatizar todo. ¿Crees que está siendo positivo para el motociclismo y está haciendo que se eleve aún más el nivel? Por supuesto, yo creo que en chavales jóvenes sobre todo, vamos, es una cosa imprescindible y que está haciendo que el nivel de la cantera cada vez sea más alto. Luego sí que es verdad que en nuestro nivel un poco te sirve, como estábamos hablando antes, para automatizar cosas lo antes posible. El coste de otro tipo de entrenamientos, por ejemplo, es mucho más elevado. Entonces, si tú puedes automatizar los mismos procesos con un coste menor, pues, oye, a quien no tenga los recursos en ese momento, bienvenido sea, ¿sabes? Y al final, si estás en moto 4 o 5 horas en un entreno, a estar tandas de 20 minutos en un circuito grande, para quien tiene que trabajar algo específico, mucho mejor. Si haces 4 o 5 horas de moto haciendo los automatismos que crees que te vienen bien, pues, lo vas a pillar mucho antes, ¿sabes? Entonces, creo que depende, como todo en general, hay cosas que a alguien le viene bien y cosas que a... Es que en el motociclismo cada uno somos un poco nuestro rollo. Hay gente que, por ejemplo, nada en la piscina y gente que se va a la montaña a correr
¿sabes? Para uno a lo mejor nada en la piscina pues no le produce nada positivo y para el otro irse a correr a la montaña tampoco. Entonces no hay nada escrito y eso es lo bonito también un poco del motociclismo, que estando cada uno en una parte diferente, puedes entrenar en un circuito completamente diferente a otro, prepararte de una manera diferente, que luego llegamos ahí y son cuestión de, o sea, cada uno llevamos una vida también súper diferente y llegas a un circuito en concreto, en una pista de Malasia, por ejemplo, y te juegas el pase en milésimas, ¿sabes? Entonces dices, es que esto no pasa en ningún otro deporte, ¿sabes? O sea, al final en el fútbol, por ejemplo, el que toca bola en los entrenamientos y está chutando a la portería, pues está haciendo lo mismo el Barça, que el Madrid, que el Chelsea, que el Manchester City, ¿sabes? Pero no, en el motociclismo no pasa eso. ¿Y crees que quizás como que se está haciendo un mismo entrenamiento para las nuevas generaciones más que... O sea, es difícil de explicar, pero me da la sensación que, por ejemplo, antes veíamos cosas muy distintas entre todos los pilotos y ves, por ejemplo, a Marc, que Marc nunca se ha centrado, o al menos no ha dejado ver centrarse en esos pequeños detalles de entrenamientos de pequeñas trazadas y demás, y sin embargo sí que Jorge Lorenzo lo hacía, luego Marc hacía más entrenamiento de flat track, de dirt track, veíamos un Joan Mir que pues no quiere entrenar moto fuera de competición, pero me da la sensación de que ahora está todo como un poco más monopolio, por así decirlo, ¿no? Que todos hacen más o menos lo mismo. Sí y no. Es, no sé, cada uno, unos sí, otros no. Si a lo mejor a Joan Mir, pues como tú ponías de ejemplo, es feliz yendo a la montaña y esquiando y lo que le importa para competir es la felicidad, pues al final lo que importa es ser feliz y llegar al fin de semana de carreras teniendo las cosas claras y con la máxima felicidad posible. Y yo creo que eso es un factor súper clave y que realmente cuando tú tienes claro al 100% que lo que tú has estado haciendo, aunque sea, es que tampoco puedes decir que sea o no adecuado, porque tampoco hay una cosa que tengas certeza que es o no es adecuada. Pero yo creo que lo importante es estar tranquilo con uno mismo y llegar allí sabiendo que tú has dado todo y que esa es la manera en la que tú mejor te has preparado. Yo sí que creo que, porque claro, yo creo que a lo mejor a lo que te referías es como algo que ha podido suceder en el fútbol, de que los niños dejan de jugar fuera del contexto competitivo y entonces parece que hay menos talento, menos toque de balón, ¿no? Pero el problema de las motos es que no hay juego fuera. Es decir, nadie, muy poca gente, ¿no? Se coge una moto a jugar con una moto como tal. Entonces yo creo que se desarrolle el talento en escuelas es muy positivo, aunque sí que es verdad que a lo mejor en el futuro vemos a más pilotos parecidos, pero yo creo que sí que Claro, es esa es a lo que voy. Sí, pero yo creo que no va a haber pilotos más rápidos que los que va a haber en el presente y en el futuro. Es imposible, porque se está desarrollando el talento a un nivel brutal. O sea, ahora mismo todo piloto mundialista entrena a un nivel igual al que entrena un chaval que está compitiendo en copas de promoción con 12 años. Entonces, eso creo que de cara al futuro de MotoGP puede que iguale el talento o que parezcan que no hay tanta variedad, pero eso siempre creo que es muy positivo. Sí, o sea, yo creo que principalmente eso, o sea, si tú preparas a la cantera toda de una manera y bien, joder, sobre todo es que hay una información ahora mismo que yo cuando tenía 12 años y estaba empezando no la había, ¿sabes? Mis preparadores de hace eh, 13 años, 12 años, no tenían la información que tienen ahora, por ejemplo. Entonces, preparar a todos los chavales de una misma manera era más complicado. Ahora realmente todo el mundo comparte en las redes sociales cómo se prepara y para quien no tenga claro cómo se tiene que preparar o lo que le viene bien a él, tener información de fuera, pues perfecto, bienvenida sea. Si puedes, ¿por qué no? ¿Por qué no ir con ello? Entonces, vamos, yo
lo veo eso, que para quien no tenga claro principalmente qué es lo que a él le va bien, que principalmente son los chavales jóvenes que todavía no han comprendido o visto a lo mejor si a ellos les va bien hacer, yo qué sé, me lo invento, 6 horas de moto a la semana y a otro le va bien hacer una, pues mientras tanto, contra más moto, mejor. Si pueden ir probando cosas diferentes, pues mejor aún, porque al final se darán cuenta antes de lo que les viene bien y de lo que no. Volviendo un poco a tu temporada 2025, ¿qué es lo que has notado que más cambie con respecto del Mundial de Superbike al Mundial de MotoGP? Mm, Te diría un poco la cercanía en el paddock. Eso es una cosa que en el Mundial de MotoGP como que también un poco por exigencia y por cantidad de trabajo y tal, como que tienes menos tiempo por ejemplo, ver a otras personas fuera, entonces, por ende, a construir una relación con alguien que no sea de tu equipo. Y, y al contrario, perdón, al contrario, creo que construye mucha más relación con tu equipo. eh, Pasas muchas más horas con tu equipo principal, por así decirlo, tu núcleo duro dentro del equipo y lo que es tu escuadra. Entonces, pues bueno, tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas y creo que cada mundial es muy diferente. Eso sí que lo puedo decir con certeza. En el paddock de Superbikes notas un poco más de familiaridad a la hora de, bueno, con la organización, con todo el mundo en general, porque tienes, como he dicho, más tiempo para ver a las personas. Entonces, cuando ves a alguien tampoco tiene ese estrés o lo que sea, entonces todo el mundo es más cercano. ¿Crees que te ha venido bien ese cambio? En el sentido de que, aunque no sea realmente así, pero que parezca todo mucho más profesional y cerrado, aunque realmente tampoco es tan así, ¿no? Y es igual de profesional el Mundial de Superbike, pero te ha venido bien ese cambio de una exigencia más secreta, por así decirlo. A ver, como piloto y para mi carrera deportiva a futuro, te diría que sí. Yo creo que lo que he crecido en una temporada de Moto 2 a lo mejor me hubiera costado 2 aprenderlo en Superbikes. Entonces, a nivel de plazo y tiempo y el aprendizaje que he hecho, creo que ha sido un cambio positivo. Em, a nivel de conocer más pistas, o sea, creo que ha sido un cambio positivo en todos los aspectos, porque he aprendido muchísimo, sobre todo, y aunque los resultados no hayan salido como esperaba en mi primera temporada aquí, tengo plena confianza y fe en que voy a ser capaz de no cometer esos errores que te he comentado en el 2026. Entonces sigo pensando al 100% que ha sido un cambio positivo y si no lo pensara así, pues no sería feliz y a lo mejor hubiera vuelto. Me parece bueno también que digas que es positivo, porque me acuerdo cuando lo hablé contigo en enero del año pasado, me decías que, claro, que realmente era arriesgar mucho dar el paso hacia el Mundial de Moto 2, porque ya lo tenías todo construido en el Mundial de Superbike. Entonces, realmente, cualquier cosa que llegase en el primer año era algo positivo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, mi vía fácil era continuar en Superbikes y nada, di el paso a Moto2 porque consideraba que podía generarme algo positivo como persona y como piloto, sobre todo como piloto, y nada, la verdad que me ha generado cosas positivas. A lo mejor no positivas a nivel de emociones o de felicidad, porque al final yo cuando soy feliz al 100% es cuando gano o lucho posiciones delanteras,
o cuando me siento competitivo al 100%, pero sí positivo en otros aspectos. ¿Y qué crees que es lo que es más complicado de estar en el Mundial de Moto 2? Algo que digas, esto es sin duda lo que más me ha costado y que igual todavía tienes que aprender. Hombre, la competitividad y saber gestionar las frustraciones es algo bastante importante porque quieras que no, todo el mundo está muy cerca en cuanto a tiempos, sobre todo a lo mejor puedes llegar a un circuito en el que estás siendo súper competitivo y te sientes súper bien y al fin de semana siguiente parece como que las cosas no son iguales o no te salen. Entonces gestionar un poco la frustración y saber bien realmente cuándo es tu fin de semana y cuándo no, creo que es algo importante porque si ves en la categoría no sé cuánta gente habrá ganado una carrera este año o cuánta gente habrá estado en el podium en general, pero un montón. O sea, no se ve esa monotonía de otros campeonatos. Entonces eso quiere decir que es una categoría complicada y que igual que un fin de semana no tienes ninguna oportunidad o a lo mejor has empezado de manera negativa, todo se te puede dar la vuelta y que de repente empieces a ir bien. Entonces yo tengo claro que en el 2026 daré un paso al 2025 y tengo claro también que igual que en el 2025 no fue mi momento, puede que en el 2026 sí. Después, un poco más en clave deportiva de MotoGP. La primera pregunta que te voy a lanzar es si, bueno, claro, tú ya que has hecho ese cambio, ¿no? de paddock, ¿te sorprendió el cambio de Toprak hacia Yamaha en MotoGP? Yo consideraba que Toprak iba a venir a MotoGP, ya lo intuía un poco de antes. Me sorprendió que volviera con Yamaha, que era la fábrica que justo había dejado en Superbikes antes de ir a BMW. Pero bueno, la verdad que me gusta realmente que también Toprak pueda venir y demostrar el nivel que hay en Superbikes en MotoGP. ¿Cómo crees que lo va a hacer? Yo creo que lo va a hacer bien, pero igual que yo he tenido mi periodo de aprendizaje y sé lo que es desde dentro, creo que él también tendrá que tener el suyo. Cuánto tiempo le tome o cuánto no, dependerá de él, pero estoy seguro que lo hará bien, dará destellos, pero hay que tener ojo en cómo valorarlo y en cómo ver, porque ya te digo, igual que yo he pasado que no conocía un montón de pistas, etcétera, pues a él le va a pasar lo mismo. Entonces, Me hay que acuerdo, tener el criterio. me acuerdo cuando fuiste campeón en 2024, las palabras que te dijo Kenan en la gala. eh, y bueno, y que quería representar, ¿no? El que representases al Mundial de Superbikes en Moto 2. Tú ahora que has llegado antes que él, ¿qué consejos le darías? Es decir, ¿con qué a ti te hubiese gustado que te advirtiesen o te hubiese gustado conocer antes de pisar el paddock? Bueno, que tuviera calma, que supiera de primeras que el ambiente de MotoGP no es el mismo que el de Superbikes, que se tome su tiempo sin fijarse en un resultado como criterio, que tome otro tipo de criterios para valorar si lo está haciendo bien y si su temporada está siendo positiva o no y también que se deje aconsejar en muchos momentos por la gente que tiene experiencia, pero que no pierda su esencia y su magia. ¿Y tú crees que lo veremos luchando por el título cuando lleguen los Pirelli? Yo creo que eso dependerá mucho de cómo se adapte a lo que es una moto prototipo. Luego, después de eso, obviamente los Pirelli son un beneficio para alguien que los conoce, pero no es que ningún piloto no conozca los Pirelli o que sea un neumático difícil de adaptarse para los que ya conocen la categoría. Entonces creo que aunque lleguen los Pirelli, él seguirá teniendo handicap de la moto, de la experiencia que los otros tienen y que él no.
sea, ¿crees que no habrá mucho cambio con respecto de Michelin a Pirelli en Yo MotoGP? creo que lo hará mejor porque conocerá y el Pirelli, por lo que pasó en Moto2 y lo que me han explicado, es un neumático más fácil, pero no creo que tampoco sea la clave al 100% de que Toprak vaya o no vaya, ¿sabes? No, sí, te preguntaba un poco más ya en la categoría. Si crees que veremos cambios en cómo sean las carreras, cómo tienen que gestionar los pilotos. Sí, hombre, claro, sobre todo al principio, sin conocimiento, vamos, y sin tampoco saber ahora mismo a día de hoy con certeza qué marca va a ser la principal, qué marca también se va a adaptar mejor a ese neumático, porque a lo mejor una moto es más competitiva hecha para el Michelin y realmente con el Pirelli va mejor otra, entonces, no sé, va a ser un cambio en general. MotoGP en 2027 va a ser una bomba de relojería. Y para ti, tus objetivos de 2026, ahora mismo, ¿cuáles son? Sobre todo no volver a cometer los mismos errores del 2025 porque para mí creo que es un año crucial, no es un año importante en mi carrera deportiva y creo que lo único que no tengo que hacer, por así decirlo, es caer en los mismos errores que ya conozco. Si vienen otro tipo de errores y surgen, que surjan, pero que no sean los mismos del 2025, que esos ya los tengo interiorizados y pasarlos y ya está. Principalmente ese sería mi objetivo principal. Obviamente ser un poco más competitivo, pero creo que eso vendrá con el adaptamiento, con los cambios que vienen de cara a la próxima temporada y, y también con mi cabeza estando un poco más al sitio. ¿Crees que quizás tienes más presión este año por ser el segundo y ser, digamos, pues que ya tuviste, ¿no?, el primer año la oportunidad, cuando realmente no se deberían poner plazos, pero al final llegan más pilotos y demás? ¿Crees que puedes tener más presión por eso? Hombre, obviamente, es que el primer año de Moto2, según vine yo de donde venía y tal, la presión era cero. Entonces, cualquier tipo de presión de esta temporada es un poco más. Eh, También ser el segundo año en el equipo, al final, pues tengo que coger un poco los galones del equipo y liderar un poco. Pero la verdad que ya es algo que ya he hecho en el pasado, cuando cogí la moto de Bullegan Super Sport, tenía responsabilidad de llevarla adelante porque al final había venido de ser campeona y lo hice y lo gestioné bien. Entonces, no digo que el año que viene obviamente vaya a ser campeón del mundo de Moto2, pero creo que como mínimo dar un paso al frente y consolidarme en la categoría sí que tiene que ser un año para eso. Y ya por último, sobre tema de nacionalidades, así un poco más polémico, ¿crees que puede suponer un problema en algún momento para ti ser español? Hombre, obviamente, al final ser español somos un montón, pero también he visto que realmente si es tu momento, estás preparado y también hay plazas abiertas en MotoGP o lo que sea, pues en 2026 acaban contrato mucha gente. Luego, de ahí creo que si yo hago mis cosas bien, lo que tenga que venir en el futuro vendrá. Pero yo principalmente creo que lo primero que tengo que centrarme es en ser más competitivo y en ser un producto atractivo para alguna marca. Entonces, o para una marca o para donde vaya. Entonces, eso pasa por ser más competitivo en pista y eso es lo único que me puedo centrar a día de hoy. Que por cierto, tu compañero, claro, ha sido campeón del mundo, sube a MotoGP, Diego Moreira. Mm. ¿En qué detalle estás fijado del que digas, esto lo hace diferente y creo que yo lo puedo usar? Bueno, la verdad que me he fijado sobre todo en su actitud, en cómo ha gestionado la temporada, en la calma que ha tenido en muchos momentos, en cómo se ha apoyado en su gente para gestionar cosas, cuando las cosas no le iban bien a lo mejor, cómo ha gestionado también la atmósfera dentro del equipo. Entonces yo creo que ha hecho una temporada. Te diría que a lo mejor viéndola desde fuera no ha sido una temporada de campeón,
redonda por cómo empezó, pero viéndola desde dentro del equipo, yo te diría que ha hecho un año chapó. Ha sabido tener al equipo motivado en todo momento, ha sabido ser un líder dentro del equipo y también ha sabido mantenerse tranquilo y, ya te digo, apoyándose mucho en su gente. Entonces creo que, vamos, para mí la temporada de Diogo 100 de 100. En cuanto a pilotaje y datos, ¿te has podido fijar en él? Sí y no. Al final en Moto2 tenemos el data sharing que se dice entre marcas que compartes con mucha más gente. Entonces los datos de Diogo le ayudaban un poco más a la parte técnica, por así decirlo, porque se podían fijar en algunas cosas que con otros compañeros no teníamos. Pero para mí en algunos momentos sí, pero tampoco conducimos igual. Entonces, sobre todo, a ver, ha sido una ayuda porque siempre iba más rápido que yo, pero tampoco ha sido algo que haya tenido muy en mente o que haya estado muy obcecado con ello. Pero tú puedes mirar los datos de cualquier piloto. O... No, por ejemplo, entre Calex se comparte. Entonces en Calex sí que puedes ver datos con otros pilotos, algunos parámetros solo, no todo, pero igual que lo hacen entre otras marcas. Entonces, vamos, principalmente no ha habido mucha novedad, ya se hacía en el 2024, o sea que sí puedes ver algunos parámetros, pero que también los puedes ver con sectores, o sea, se sigue trabajando de la manera habitual, por así decirlo. O sea, es más telemetría de acelerador, freno y demás, ¿no? O... Sí, para saber un poco lo que es el pilotaje al que te tienes que acostumbrar, pero no puedes sacar tampoco conclusiones extremas. Vale. No, porque muchas veces se habla mucho de que ven cosas, por ejemplo, en Marc Márquez que no puede hacer el resto y demás, o muchos pilotos que sacan conclusiones de lo que ha hecho otro, pero no es algo fundamental, ¿no? Para mejorar. No, en Moto2, o sea, Es hay de un pilotaje dar básico, gas y, claro, y que hay te un salga. pilotaje básico, por así decirlo, ves que todo el mundo lo hace y que todo el mundo que va rápido conduce muy parecido, pero es algo que también tus técnicos y tu equipo sabe cómo explicarte, entonces es algo que solamente corroboras, pero que realmente ya lo tienes visto de antes. Bueno, pues con esto yo creo que podríamos cerrar la entrevista. Muchas gracias, Adri, por pasarte. A Espero vosotros, que hayas estado a gusto. muy a gusto, tío. Si te lanzases así un objetivo un poco más concreto, ¿te atreverías? Bueno, luchar un poco frecuentemente en el top 10 y asentarme un poco en esa posición. ¿Algún podio? ¿Por qué no? Perfecto. Pues Adri, muchas gracias por pasarte. Esperamos que os haya gustado mucho la entrevista y recordar darnos apoyo con un like y cualquier comentario que queráis hacer o pregunta que queráis hacerle llegar a Adri. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Un saludo.